Después de una victoria, es bueno tomar un tiempo de reflexión, porque esa victoria nos deja gran enseñanza, también nos va a llevar a nuevos desafíos y va a haber un momento donde quizás sintamos cierta incertidumbre por lo que va a ocurrir después. Pues en muchas de las ocasiones, cuando se tiene una victoria, digamos que el enemigo presenta un asunto más grande en el futuro. Pero si nosotros confiamos en Dios, Dios siempre tendrá una respuesta para enseñarnos qué seguir. Así es que bienvenidos a Vida en la Verdad y vamos a seguir estudiando nuestro estudio de la Biblia en el libro de Génesis y en esta ocasión vamos a continuar con el capítulo 15 y vamos a tratar de cubrirlo todo por razones de que es un solo asunto y así seguir adelante. Así es que, mis amados hermanos, Abraham había tenido un gran triunfo sobre aquellos 4 reyes eh, fuertes de aquel tiempo. En el capítulo 14, había obtenido una gran bendición del sacerdote Melquisedec, y rey de justicia y sacerdote del Dios Altísimo. Pero llegó el momento en que se fue a su territorio, a su tienda, y empezó a meditar sobre aquel triunfo. Y la humanidad de Abraham, semejante a la de nosotros, pues lo metió en una meditación. ¿Por qué? Porque después de enfrentar a aquellos 4 reyes, él sabía que Dios le había dado la victoria, pero él en sí, en la gente que tenía, no tenía las herramientas para enfrentarlos. Entonces existía la posibilidad de que volvieran, como ya lo habían hecho antes, en contra de los 5 reyes que se rebelaron y no querían ya pagar sus tributos. Hablando del rey de Sodoma y Gomorra y los otros 3 reyes que se unieron para pelear contra el rey de Sinar y el rey Cadorlaomer. Así es que, meditando Abraham en esto, ¿cómo le haría para enfrentarlos en un momento donde se regresaran y quisieran atacarlo a él? Pues el mismo Dios que le dio la victoria ciertamente le iba a dialogar con él. Pero en la humanidad siempre hay momentos de reflexión, momentos de aprendizaje, momentos difíciles, momentos que la mente empieza a luchar contra ti mismo. Y en el Nuevo Testamento hay una frase que se dice con relación a Abraham, que dice que él creyó y mantuvo la fe en esperanza contra esperanza, lo cual significa que en ocasiones hubo momentos de lucha interna en Abraham, junto y siendo un hombre de fe. Así es que nosotros podemos aprender mucho de él. Y dice el capítulo 15, versículo 1, después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? De la victoria y de la bendición. Vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas. Por eso sabemos que él estaba meditando en cómo haría para enfrentar, porque aquellos reyes de seguro que podrían regresar en algún momento. Pero aquí está Dios diciéndole, no temas. Le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Y eso significa, yo soy tu protección. Yo soy tu barrera, yo soy como el escudo que usan los soldados, pero más grande que eso. O sea, la protección de Dios, amados hermanos, era lo único que necesitaba a Abraham. Y le dice, yo soy tu escudo. Yo te protejo, yo estoy contigo, yo te doy victorias, yo te voy a seguir dando victorias. Dice, y tu galardón será sobremanera grande.
Y la palabra galardón significa que todas las cosas que Dios le vaya a dar, desde bendiciones espirituales, morales, bendiciones sociales, bendiciones en su físico, bendiciones aún en hijos que no tenía, y se iban a hacer en gran manera. O sea que Dios lo iba a bendecir en todos los aspectos. Es lo que significa galardón. Es una multitud de palabras que describe un galardón. Desde el más mínimo detalle en esta vida hasta la más excelente bendición eterna en los cielos. Así es que aquí tenemos a Dios diciéndole, yo te protejo y yo te bendigo. En el versículo 2 dice, respondiendo a Abraham, por eso sabemos que Abraham tenía una lucha en su mente, en su interior. Dice, y respondiendo a Abraham, Señor Jehová, Adonai, le dice, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Lo que Abraham le está diciendo aquí es, pues, me des una cosa o no me des otra, pues no tengo un hijo ni que esté a cargo de mis asuntos, porque Abraham pues ya estaba acercándose a los 90, iba hacia los 100 quizás en este momento, y le dice, quien maneja todas las cosas en mi casa es una persona de Damasco llamado Eliezer. Y el 3 le dice, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Prole significa simiente, linaje, generaciones. No me has dado, no tengo generaciones, no tengo linaje, no tengo quien siga este propósito, maneje mis asuntos, no tengo a nadie. Dice, ya no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. He aquí el principio que yo les he dicho con anterioridad, que Abraham cuando compraba una persona y era su siervo, lo compraba ¿por qué? Porque estaba endeudado y lo que hacía era pagar la deuda de aquella persona, de aquella familia, y la familia por amor y agradecimiento venían y le servían. Entonces los hijos que nacían de aquella familia en el grupo de Abraham, pues ya eran parte del grupo de Abraham, eran como su familia. Inclusive un siervo de él podía heredar, en un caso dado de que no tuvieran hijos las personas. Aquí lo dice. Le dice aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa o un siervo nacido en mi casa. El 4 dice, luego vino a él. Ahí viene la respuesta de Dios. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este. O sea, el mayordomo ni otro. No te heredará este, le dice Dios. No va a ser así. Dice, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Dicho de otras maneras, un hijo de tus entrañas, un hijo de tu ser, un hijo de tu simiente física y natural, que va a venir a ser también una simiente espiritual de quien viene Cristo. Entonces, pero le dice de ti, no va a heredar nadie más, no un esclavo nacido en tu casa, no un mayordomo, va a heredarte lo que yo te he dado, como yo te he bendecido, lo va a heredar un hijo tuyo de tus entrañas. Eso le dice Dios a Abraham. Dice el 5, y lo llevó afuera, o sea que Dios le dijo a Abraham, salte afuera, y lo llevó afuera, y le dijo, Dios hablando con Abraham, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Qué maravilloso Dios. Dice, mira,
va a ser tanta que ni siquiera la vas a poder contar. Y el versículo 6 es un versículo sumamente importante porque este versículo se repite en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en el libro de Romanos, se repite y se aprende uno mucho y es parte fundamental de la fe porque el versículo 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, lo cual aquí dice, él tuvo fe, tuvo confianza, creyó a Dios, dice, y le fue contado por justicia. O sea que Dios lo justificó a Abraham nada más por fe. Y es el fundamento de que la justificación de una persona es un acto de fe. Y es la gracia de Dios actuando en el hombre y la fe del hombre tomando la gracia de Dios. Aquí él se está convirtiendo en el padre de la fe, el padre de la fe cristiana, el padre de la fe real, de la fe verdadera, que solamente viene de una fe en Cristo Jesús, quien nació, murió y resucitó. Pero esta fe creyó Abraham, tuvo confianza en Dios y le fue contado por justicia. O sea, como que Dios le acreditó. Ok, esto porque me crees a mí, todas las obras que vas a hacer tú y que vienen de mí para ti, todas mis obras de Dios para ti de bendición son por fe, por la fe que tú tienes a mí. Entonces, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y aún no pasaba nada, pero Abraham ya estaba listo por fe. Aún tenía sus preguntas, mas sin embargo Dios tenía respuestas. Y el versículo 7 dice, y le dijo, yo soy Jehová. Dios hablando con Abraham, dice, que te saqué. Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Observa la afirmación y reafirmación que le hace Dios a Abraham. Se lo dijo cuando salió, se lo vuelve a repetir, le dice, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos, de allá donde estabas en aquella tierra de Sinar, allá en aquellas áreas de la Torre de Babel, allá donde hay idolatría, yo te saqué de allá para darte esta tierra en heredad. Pero como te digo, Abraham tenía esperanza contra esperanza y Abraham está dialogando con Dios. Y le dice a Abraham a Dios y le respondió, Señor Jehová, Adonai, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? En el 9, Dios le da una instrucción que cuando leemos nos parece extraña, pero es una instrucción que hoy vamos a tratar de explicarla para el entendimiento de todos nosotros. Dice el 9, y le dijo, Dios le contestó a Abraham y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino, o sea, un pichón. ¿Por qué le pidió eso? Bueno, en el 10 dice, y tomó, hablando de Abraham, y tomó él, o sea, hablando de Abraham, todo esto, o sea, Abraham lo agarró, y los partió por la mitad, y puso cada mitad enfrente, una enfrente de la otra, mas no partió las aves. O sea que agarró la becerra, la partió a la mitad, puso aquí y puso una enfrente de otra, tomó la cabra, la partió a la mitad y
hizo lo mismo, puso una parte enfrente de la otra y luego tomó el carnero, hizo lo mismo, lo partió a la mitad y puso una enfrente de la otra y no hizo a la tórtola y al palomino o al pichón, a los dos los dejó vivos. Y tú podrás decir junto conmigo, qué cosa tan extraña, ¿por qué Dios le diría eso? Bueno, mis amados hermanos, permíteme explicarte algo que en investigaciones los arqueólogos, los historiadores arqueólogos se han dado cuenta que una de las prácticas que se hacía antes, había unas maneras de hacer convenios, alianzas, pactos o algunas cosas muy definitivas, un poco extrañas para la actualidad, porque ahora firmamos todos los papeles. Pero en aquel entonces no era así. Entonces, por ejemplo, la Biblia habla de poner la mano abajo del muslo, que es otro de las maneras de hacer un convenio, un juramento. Y se ponía la mano de una persona abajo del muslo de la otra y decía, te voy a juramentar, que es una manera que la vamos a mirar en la Biblia también. Otra de las maneras que la Biblia enseña que se hacía un pacto era de entregar un zapato. Cosas extrañas, pero maneras que se usaba. Pero una manera que se usaba de un convenio que iba a amarrar una realidad definitiva, inquebrantable, y que Abraham conocía, porque se practicaba en ese tiempo, era una manera de hacer las cosas cuando se hacía un pacto, un convenio, y este es una palabra de la más grande. No era un simple acuerdo, era algo que iba a perdurar siempre. Siempre. Esa es la palabra. Y delante de Dios son eternos. Sobre todo porque Él es el que hace eso. Y observa, se hacía esto cuando se hacía el acuerdo o el pacto, el convenio, la alianza, pero el pacto, se involucraban animales. Se partían a la mitad y quedaba una mitad del lado de alguien que había hecho el pacto y la otra mitad del lado que había hecho, que era parte del pacto. Y así los animales se partían en partes. Y entonces, mientras que ellos narraban su pacto, caminaban, por así decirlo, entre las piezas de la carne y hacían su pacto. Abraham conocía esa manera de hacer pacto y Dios tomó algo que Abraham entendiera para que él entendiera que Dios estaba haciendo un pacto con él. Cristo lo hizo muchas veces. Él habló cosas conocidas de la vida para explicarnos cosas celestiales. Es algo que vamos a encontrar en la Biblia. Así es que en esta ocasión Dios le dice eso a Abraham porque es algo que Abraham conoce. Y Abraham las parte, pero deja parte, repito, a la becerra, parte a la cabra y parte al carnero. Y pone las partes unas enfrente de otras. ¿Por qué? Porque ahorita que miramos la palabra de la cual vamos a explicar, vamos a mirar lo que significa. Así es que Abraham estaba listo, las cortó. Y aquí yo voy a decir algo que es mi entendimiento sobre los dos palominos, la tórtola y el palomino que quedaron vivos. Yo entiendo que esos quedaron vivos porque ese pacto iba a tener vida. Era un pacto vivo. Era un pacto que se entendía y era un pacto vivo y que iba, como las aves vuelan, iba a traspasar por los tiempos.
pero que se iba a cumplir. Ese es el entendimiento mío. No he encontrado a ningún maestro en ningún escrito que así lo diga, pero tampoco he encontrado a alguien o algo, algún escrito que diga otra cosa con relación a eso. Se habla de una numerología, pero son, igual que lo que dije yo, un simple entendimiento de nosotros los humanos. Pero el cortar las partes es algo que sí se practicaba. Así es que, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues Abraham partió las partes de las carnes y él estaba listo para hacer el pacto con Dios. Pero para eso, las dos partes tenían que dar vuelta para que el pacto sea efectivo, para que sea pacto entre los dos. Es dar vuelta entre las piezas de la carne mientras que hacen el pacto. Y fíjate lo que ocurrió. En el versículo 11 dice, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Estas aves de rapiña es un símbolo. Ave de rapiña significa aves no limpias, animales no limpios. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de animales limpios que son dignos o son dignos para celebrar un sacrificio, y animales no limpios. Aves de rapiñas, pues digamos que comía animales muertos, ¿verdad? Entonces se presentó y quería comer de los animales mientras Abraham los ahuyentaba. Eso significa y es símbolo de que este pacto iba a querer ser comido por la maldad, por los enemigos, para que no se llevara a cabo. Entonces Abraham los ahuyentaba. Eso es lo que se simboliza. Lo vamos a mirar enseguida. Pero ¿qué pasó? Dice el 12, más a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. No es un sueño normal lo que le dio a Abraham. Eso significa como cuando tú vas al doctor a tener alguna cirugía, sea pequeña, sea grande, y te someten a una anestesia. Entonces, como que lo que le ocurrió a Abraham es como que hay algo que le causó que quedara dormido de esa manera. Y realmente, pues Dios estaba actuando por lo que él iba a decirle. Y quería que lo escuchara Dios, pero la profundidad del entendimiento de lo que iba a ocurrir, de alguna manera, era algo muy difícil sobre sus generaciones, sobre su descendencia. Dios entonces lo somete como adormecido, por así decirlo, para que él pueda recibir esta noticia y que no le afecte en su vida, como no afecta a una persona cuando está anestesiada. El dolor pues no lo siente como si estuviera despierto, porque lo que le va a decir Dios es algo pues, tremendo, terrible, pero Dios se lo va a decir. Pero es Abraham quien tiene la necesidad de saber, para que él tenga confianza. Dios de verdad no nos puede mostrar a nosotros lo que él va a hacer en un mes. Realmente no. ¿Por qué? Porque quizás si él nos mostrara todo lo que él ve, bueno, no lo dudo, realmente moriríamos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios mira todo el dolor, también mira todas las virtudes que los hombres y las mujeres hacen. Entonces, el mundo y la historia del mundo en que vivimos, o de la gente que nos rodea para el día de mañana, va a ser algo que no sabemos. Unos van a morir, otros se van a portar mal, otros se van a portar bien, otros van a sufrir alguna enfermedad, un percance. Entonces, Dios sabe todas esas cosas. Y a Abraham le va a dar una noticia, por lo cual
lo puso como, digamos, en un momento para que él pudiera recibirla. Entonces, ahí tenemos a Abraham dormido o con un gran sueño, de alguna manera sedado, provocado por algo que Dios hizo. Y cuando estaba así en el versículo 13, dice, entonces Jehová dijo a Abraham. Y en el original aquí dice de cierto y por cierto, o sea, como que dos veces lo dice, aunque está traducido una sola vez, pero lo que quiere decir que es seguro, seguro. Dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrá con gran riqueza. Escucha, él está diciendo que su descendencia pues va a ser esclava por 400 años. Y quiero decirte un principio fundamental para entender la Biblia. Dios, dentro de sus atributos, Él es sabio, es omnisciente y omnipresente y omnipotente y muchos otros atributos tiene Dios que describen su persona. Es soberano, pero Él no provoca ni le gusta la maldad. Sabe lo que es maldad, pero Él no la provoca. Él no es parte de la maldad, aunque sabe cómo se produce y qué es lo que es, y también por cuanto es soberano y es omnisciente y es omnipresente, y el día de mañana lo mira como el día de ayer. Para Él no existe ni el presente, ni el pasado, ni el futuro. Él mira todo en el hoy. Mira todo, lo sabe todo. No quiere decir que Dios lo provoque. ¿Por qué? Porque entonces nosotros estaríamos diciendo que Dios provoca las cosas malas, y eso no es bíblico. Acuérdate lo que te digo. Dios es soberano, Dios conoce todos los tiempos, pero Dios sabe lo que va a pasar, pero Él no lo provoca. Él puede permitir, porque en su soberanía, que vamos a estudiar esa parte de Dios, su soberanía, Él determinó ciertas cosas cuando crió al hombre y le delegó al hombre el mundo en que vivía. Por ejemplo, no podemos decir que si un hombre sale y bebió y va y choca contra un poste y muere, que Dios provocó eso. Fue la maldad que el hombre hizo que provocó aquello. Por lo tanto, déjame decirte, aquí en ninguna parte se dice Egipto, pero los que saben Biblia y los que han leído la Biblia saben que el pueblo de Dios llegó a Egipto. Mas, sin embargo, en este momento histórico que Dios le está diciendo a Abraham, Dios mismo no pronuncia la nación Egipto. Nomás le está diciendo que morarán en tierra ajena y serán esclavos allí 400 años. Pero no le dice que es Egipto. Nosotros ya sabemos que fueron a Egipto porque pasó en el futuro. Pero Dios en este momento no le dice a Egipto. De hecho, Dios nunca va a decir
que los voy a mandar a Egipto. Eso pasó por otras razones, que los vamos a mirar en su momento. Sí, Dios sabía que iban a ir para Egipto. Y sí trata de Egipto, pero no fue provocado por Dios, aunque Dios lo sabía. Sé que esto es muy profundo, pero cuando miremos la Biblia paso a paso, vamos a entenderlo. Ahorita recibamos la información. Dios le dice a Abraham, Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Y te digo algo, ellos ya estaban en tierra ajena. Ninguna parte donde pisaba Abraham era de él. Ellos, estando allí, ya estaban en tierra ajena, no era de ellos. Eso es importante, razonar. ¿Por qué? Porque cuando ellos vayan a Egipto, nosotros vamos a estudiarlo y lo vamos a entender. Ahora, en el versículo 14 dice, mas también a la nación y a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto, saldrán con gran riqueza. O sea, después de que pase ese tiempo, yo voy a libertarlos. Esa fue la promesa que mientras estaba bajo sueño especial, Abraham recibió de Dios. Recibió una revelación muy difícil, la esclavitud de la descendencia por 400 años. Observa que Dios no le dice por qué. Porque la razón es algo que causa el hombre. Dios nomás le estaba diciendo lo que Dios ya sabía que iba a pasar. Aunque Dios tenía su propósito. Pero no usa la maldad, no la provoca. Recuérdalo eso. El 14 lo repito, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú, Abraham, tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Tú vas a ir a tus ancestros. En otras palabras, vas a venir conmigo. Vas a ser sepultado en buena vejez. Tú vas a cumplir el propósito, Abraham. Tú has creído y te ha sido contado por justicia. Por cuanto creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y el 16 dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Observa, Dios estaba observando la maldad de las poblaciones de ahí, y aquí nada más se pronuncia el amorreo porque era como el líder de todos los que vivían ahí en esa tierra de Canaán. Era como el líder de los cananitas, pero en unos versículos más va a pronunciar a más tribus o a más ciudades, a más comunidades, y Dios lo declara. Y aquí hay una palabra que deberíamos de meditar muchos, todos nosotros. Dice, porque el pecado del amorreo no ha llegado hasta el colmo, lo cual todavía no llega hasta el límite. Yo voy a hacer un juicio sobre ellos, porque ellos, en lugar de disminuir su pecado, van en aumento. Y eso es algo que nosotros necesitamos meditar, porque nadie sabe cuál es el límite de Dios, pero aquí se pronuncia una palabra donde dice que Dios tiene un hasta aquí, tiene un basta, tiene un límite. Entonces, cuando en el mundo miramos que se produce más pecado que justicia y bondad y misericordia, tenemos la necesidad todos de tener cuidado con lo que estamos produciendo con nuestras vidas, porque ciertamente hay cosas que a Dios le desagradan. Dios lo está mirando al amorreo que no está haciendo las cosas bien, están produciendo pecado, y le dice a Abraham, yo voy a hacer juicio contra ellos, pero todavía no, porque todavía no me llegan al límite. Voy a esperar en misericordia más, porque Dios siempre extiende su misericordia. Pero aquí nos da a entender que no es ilimitada como algunos piensan que pueden abusar de la gracia de Dios.
Y entonces, dice el 17, recuerda, están las partes de las carnes en la tierra y está Abraham dormido. Entonces, el trato del pacto era dar vueltas o andar caminando entre las piezas. Así se practicaba. Pero Abraham dormido, ¿cómo iba a caminar entre las piezas? Eso es muy importante porque aquí el único que hace el pacto es Dios. Porque Abraham no está participando. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque dice el 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando. Observa, un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Observa, una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Aquí está una antorcha, una sola cosa está, una antorcha de fuego pasaba entre los animales, entre las piezas de carne. ¿Quién está pasando entre las carnes? Es la presencia de Dios. Es esa antorcha, simboliza la presencia de Dios que está caminando entre las piezas mientras que Abraham está dormido. Si fuera un pacto de hombres, pues los dos hombres estuvieran caminando. Pero aquí Dios hizo que quedara dormido Abraham y el único que caminaba en su presencia entre las partes divididas era él. Entonces dice el 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, recuerda, pero Abraham está dormido. A tu descendencia daré esta tierra desde el río Éufrates, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto, considerado nosotros el río Nilo, hasta el río grande, el río Éufrates. Observa, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates, el que está cerca de Bagdad, que es el país de Irak en la actualidad. Dios le está diciendo a Abraham, un pacto hago contigo. Un pacto eterno. Esto es algo grandísimo. Es algo que salió de la boca de Dios. No fue una petición de Abraham. Abraham está dormido. Y entonces es Dios el que hizo un pacto con él. Lo que se le llama unilateralmente. O sea, Abraham, tú ni hables, estás dormido, pero yo estoy haciendo un pacto contigo. Desde el río Nilo, o del río de Egipto, el grande de Egipto, hasta el río Éufrates, yo lo daré. Dice, a tu descendencia. Y empieza a pronunciar Dios los otros nombres de las tribus o de las comunidades. Pero aquí es donde te quiero explicar cuando dice Jehová, en aquel día hizo Jehová un pacto. La palabra pacto, mi hermano, es berit. Berit. B-E-R-I-T-H. Y cuando se estudia esa palabra, significa cortar, separar. Recuerda, como cortar carne. Como cortar carne. Y luego pasar por el medio. Ahora, si tú me preguntas a mí por qué significa eso, pues la verdad, difícil explicarlo, pero es un pacto que se practicó y aquí Dios lo hizo con Abraham y Abraham entendía lo que era que, porque cuando le dijo agarra los animales, Abraham sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Y aquí le dice, fue Dios quien caminó entre las partes de las carnes y fue Dios quien habló e hizo el pacto. Abraham nunca estuvo hábil para andar alrededor de las carnes porque quedó dormido. Cuando se pronunció el pacto fue únicamente Dios. Por lo tanto, es un pacto eterno.
Que no se nos olvide eso. Un pacto eterno. ¿Por qué? Porque después va a decir para siempre. Ahora, cuando nosotros miramos que había humo y un horno de fuego, está refiriendo de que para que se cumpla ese pacto van a suceder muchísimas cosas. Y cuando habla de horno de fuego y humo, se habla de que va a tener que haber hasta guerra si es necesario. Y sabemos nosotros que a los finales de los tiempos mismo Dios va a establecer su reino. Cristo Jesús regresará y va a establecer su reino, ¿verdad? Y va a ser una tremenda batalla cuando Él regrese. No se va a establecer sino con mucha tribulación, con mucho dolor. Pero Dios va a cumplir su pacto. Es algo difícil para nuestra mente humanista, pero es algo que Dios determinó desde hace mucho tiempo y lo determinó porque la gente que estaba allí de antemano no quisieron seguir lo que a Dios le agrada. Y es Dios quien decide, no fue Abraham. Entiéndase eso, por favor. Y entonces el versículo 19 empieza y dice, la tierra que les va a dar, dice, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Todos ellos vivían por ahí alrededor. Y Dios les da por nombre todos los que estaban portándose de una forma incorrecta. Palabras de Dios. Amados hermanos, ¿qué aprendemos de esto hablando exegéticamente? Primero, que cuando hay cierta aflicción por algún asunto que tememos, Dios es nuestro galardón, nuestro protector, nuestro escudo. Él nos protege. Él protegió a Abraham. Cuando no hay confianza, debemos de recuperarnos y buscar respuestas en la Biblia, en la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios va a haber respuestas. Y entonces Dios contestó a Abraham y reafirmó su promesa a Abraham. Y aunque Abraham tenía en su mente a veces un conflicto dentro de él, como nosotros en ocasiones tenemos, pues Dios le dio una manera de entendimiento cuando le dijo que agarrara a los animales. Le reafirmó la promesa y le dijo, un hijo tuyo va a heredar todo lo que yo te he dado y la promesa también, para que de él venga Cristo Jesús. Pero luego le dice, vamos a hacer algo que tú entiendas. Y hace un pacto perpetuo, un pacto eterno, pero lo hace Dios mismo cuando deja dormido a Abraham. Lo cual significa que es únicamente Dios quien hizo ese pacto y lo va a cumplir porque la boca de Dios lo dijo. Ahora, se nombra los lugares que Dios dijo específicamente, desde el río Nilo o del río Grande de Egipto hasta el río Éufrates. Geográficamente está dicho por la boca del Señor. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué aprendemos para nuestros tiempos? Que Dios siempre va a cumplir lo que Él dice. Que Dios es fiel a su promesa y que reafirma su promesa. Y que la promesa que nosotros tenemos los creyentes es de que Cristo Jesús vendrá a establecer su reino en el lugar que Él dijo, tomando como base a Jerusalén. Perdón. Y que aunque nosotros nos olvidamos y en ocasiones ni hablamos de eso, Cristo Jesús lo va a cumplir. ¿Por qué?
porque Él le dijo a sus discípulos que iba a volver. Y lo repitieron aquellos varones de vestiduras blancas en el libro de los Hechos. Este mismo Jesús que estáis viendo ir en las nubes, de la misma manera que lo voy a decir, va a volver. Y todos cantamos, yo sé que Cristo volverá. ¿Promesas Él faltar? Jamás. Así es que, mi hermano, sigamos a Cristo, sigamos sus enseñanzas, vamos a creer en sus planes, en sus pactos, en sus promesas, porque Él las cumple. Y las que no se han cumplido, las va a cumplir, porque Él siempre va a hacer lo que promete. Así es que, ¿no deberíamos nosotros de hacer lo mismo? Seguir alimentándonos de su palabra para crecer en fe, para guiar a nuestra familia, para guiar a nuestros amigos a que conozcan a nuestro Dios y Señor y Salvador. Así es que, anímate, sigamos adelante, creamos a Dios, porque Dios hizo un pacto y lo va a cumplir. Cristo es el nuevo pacto y lo que Él dijo se va a cumplir. Que Dios te bendiga, nos miramos en el próximo video. Te espero, invita a otros, inscríbete, que estés bien. Bendiciones para ti y tu familia.